Muy buenos días, queridos amigos y hermanos, les saludamos en esta mañana. Queremos compartir con ustedes la lección de Escuela Sabática para esta semana, Descansando en la tumba. Y esperamos que el Señor nos guíe durante este tiempo. Vamos a invocar su santo nombre a través de una oración. Nos acompaña en esta ocasión la hermana Marcela. Bienvenida. Gracias, hermano, buenos días. Muy bien, entonces vamos a orar con la hermana Marcela. Amén. Oremos. Misericordioso y buen Padre Celestial, agradecidos delante de tu presencia estamos por tu misericordia, por permitirnos nuevamente estar en este lugar y nuevamente, Señor, compartiendo de tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que sea el que dirija nuestras palabras y el que haga, Señor, entender también en nuestra vida esta hermosa lección. Te pedimos tu compañía en los sagrados méritos de nuestro amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien, en esta lección seguimos tratando acerca de los eventos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es impresionante ver las lecciones que podemos sacar para nuestras vidas aún en estos episodios tristes de la crucifixión. Por ejemplo, las joyas preciosas, los diamantes, los guardan en un estuche de terciopelo negro, no muy agradable, pero ahí está ese precioso diamante. De igual manera, el mensaje de salvación está en la muerte de Cristo Jesús. ¡Qué bonita esperanza! Bueno, hay 4 subtítulos, yo he querido cambiar apenas uno, para que todos queden con la letra C. El primero es cumplimiento de las profecías adicionales, el segundo, confirmación de su muerte, el tercero, cumplimiento de la profecía en su sepultura, y podríamos el cuarto llamarlo también confirmación del descanso, del sábado de Dios confirmado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Qué podemos comentar, hermana Marcela, de la introducción? De la introducción. Podemos ver entonces que se continúa como en la misma secuencia con relación a los que estaban a favor de Jesús y los que estaban en contra de Jesús. Y pues aquí entonces nosotros vemos después de todo ese suplicio que nuestro Señor Jesucristo había tenido desde el Getsemaní, el juicio, la crucifixión, toda esa cantidad de situaciones que sucedieron en su muerte. Entonces ahora encuentra como la confirmación de que ya estaba descansando, ya estaba como tranquilo, ya todo se había cumplido. Entonces acá en la introducción pues se puede como mencionar eso, que en Cristo Jesús se habían cumplido también muchas de las profecías concernientes precisamente a ese momento de su descanso. Excelente, ¿no? Había pasado la tormenta. Exacto. Y ahora ya estaba muy tranquilo. Mucha calma. Y ahí en su muerte el poder de la cruz estaba también tocando los corazones, porque millares de personas todavía tenían interrogantes y querían saber qué sucedía. Como dice la hermana Marcela, entonces las profecías del Antiguo Testamento fueron la búsqueda de ellos. Tristemente, los líderes religiosos no podían responder y explicar esas profecías, pero la misma gente llegó a la conclusión que en Cristo se habían cumplido. Muy bien, vamos a pasar entonces al primer subtítulo, cumplimiento de las profecías adicionales. Ya hemos visto una serie de profecías en lecciones anteriores, veamos las de hoy. Cuando el sábado iba a comenzar, ¿qué pidieron los judíos que hiciera el gobernador y que hicieron los soldados para apresurar la muerte de las víctimas, para que pudiesen quitar los cuerpos de las cruces? Hermana Marcela. Gracias, hermano Samuel. Es interesante ver cómo eran tan celosos en guardar sus dogmas, sus ceremonias, ¿sí? Y aún en ese momento no querían como pasar desapercibido que se cumplieran al pie de la letra. Estaban a vísperas de la Pascua, entonces pidieron que antes de que comenzara el sábado y antes de que comenzara ese día ceremonial, ¿sí? Entonces nuevamente pudiesen tener como la tranquilidad de que Jesús ya estaba muerto, de que estaba ya descansando no, pero que ya estaba muerto, que ya no estaba entre ellos. Así que era una costumbre en la antigüedad, en ese momento,
que se apresuraba la muerte de los que estaban crucificados, porque era una muerte muy dolorosa y muy lenta, ¿sí? Así que, como era víspera de sábado, decidieron romper sus piernas para que así acelerar la muerte de los que estaban allí crucificados. Y eso quisieron hacer precisamente con nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Pero pues en el Señor hay una variante y no se cumple esta práctica. Como decía la hermana Marcela, los judíos eran muy cuidadosos y pues no querían profanar la tierra con los cuerpos de estos crucificados, pero pues su corazón ya estaba profundamente contaminado con sus actos, con su comportamiento. Y dice la nota, el sábado se estaba acercando y su santidad quedaría violada si los cuerpos permanecían en la cruz. Digamos que los judíos tenían una normatividad, según Deuteronomio 21, 22 al 23, los crucificados no pasaban la noche, debían ser sepultados y pues enterrados en ese mismo día, dicen estos versículos, ¿no? Cristo está cumpliendo estas profecías. Miremoslo en la segunda pregunta. Cuando descubrieron que Jesús ya había muerto, ¿qué hizo un soldado para asegurarse de su muerte y cómo se cumplió la profecía concerniente a la muerte del Mesías cuando sus huesos no fueron rotos y un soldado traspasó su costado? Interesante esa parte, porque bueno, van a romper sus huesos para que pueda morir, pero oh, sorpresa, ya había muerto, ¿sí? Se dijeron, ¿cómo murió tan rápido? O sea, una persona crucificada no puede morir tan rápido, ¿sí? Así que para asegurarse, uno de los soldados lanzó con su lanza, entró en el costado de nuestro Señor Jesucristo y traspasó su corazón, ¿sí? O sea, para que quedara seguro, o digámoslo, para que los judíos y ellos también tuviesen la seguridad de que sí, estaba muerto, ¿sí? Eso fue lo que se cumplió precisamente allí. Esa parte de la profecía, como lo menciona Zacarías y como lo menciona también la escritura, de que no iban a quebrarse sus huesos, pero sí lo traspasarían con su vida. Exacto, entonces se cumplieron estas dos profecías, la de Zacarías y también la de Éxodo 12, donde está toda esta instrucción acerca de la Pascua. Por ejemplo, Éxodo 12:46 dice, se comerá en casa. Muchos servicios indudablemente eran realizados en el santuario, pero este es dentro del hogar, y dice, no llevarás de aquella carne fuera de ella. De esa manera evitaban un proceso de profanación. Pero lo interesante de este versículo es que dice, ni quebraréis hueso suyo. Y eso al pie de la letra, ¿no? Se cumplió en el Señor Jesucristo, quien era el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Ya la hermana Marcela nos ha mencionado que fue sorprendente que Cristo muriese tan rápido. La segunda parte de la nota dice, los sacerdotes y príncipes se asombraron al hallar que Cristo había muerto. La muerte en la cruz era un proceso lento y algunos estiman de 36 horas quizás los que morían más rápido, o varios días, y todo eso para un escarnio público, ¿no? Los romanos dejaban a esos crucificados allí para que nadie se atreviese a ir contra ellos. Entonces tenemos un cumplimiento de estas profecías adicionales, igual en lo de Zacarías, en lo relacionado a que lo iban a traspasar, como el Señor Jesucristo pasó por este dolor, por este sufrimiento. Vamos al segundo subtítulo, confirmación de su muerte. ¿Qué fluyó del cuerpo de Jesús cuando el soldado traspasó su costado? ¿Y por qué fue esto muy significativo? Pues comentemos, hermano. Algo diferente también. O sea, no, la muerte de Jesús, tras de que no fue algo normal, no hubieron sucesos normales, la naturaleza toda mostró una actitud diferente. Ahora pues el cuerpo de Jesús pues también notó ese sufrimiento.
Y eso se mostró fue cuando le abrieron el costado, pero salió agua y sangre. Y eso es muy significativo si lo podemos nosotros mirar allí, porque muestra como no solamente el proceso de sufrimiento, sino también lo que puede dar Jesús por nosotros. Entonces ya la muerte necesitaban confirmarla, y a través de este procedimiento estos soldados pues experimentados en esta actividad de las crucifixiones, entonces atraviesa el costado. Es interesante que en el original esa palabra costado es pleuro, y así en esa región pleural que cubre la parte del corazón y de los pulmones, entonces allí Cristo fue entonces pues de tal forma, también lo dice la nota, si alguien dudaba de que no estuviese muerto, pues con eso era suficiente para matarle definitivamente. Podríamos quizás decir que en esa época, en el contexto de San Juan, estaba una secta, los docéticos, que creían que Cristo no era humano al 100%, que era aparentemente que Cristo no era real, pero con estos hechos se corrobora que Cristo realmente era un ser humano. También, pues bueno, y creo que nosotros estamos de acuerdo con esa interpretación. Si nos puedes leer, hermana Marcela, está en la última nota. Claro que sí. Entonces miremos cómo lo interpreta el linaje de White. Pero no fue el lanzazo, no fue el padecimiento de la cruz lo que causó la muerte de Jesús. Ese clamor pronunciado con grande voz en el momento de su muerte, el raudal de sangre y agua que fluyó de su costado, declaran que murió por quebrantamiento del corazón. Su corazón fue quebrantado por la angustia mental, fue muerto por el pecado del hombre. Entonces digamos que estos dos elementos de agua y sangre, inclusive médicos de la iglesia, le he escuchado como al doctor Idel Suárez, que nos explican cómo a través del quebrantamiento del corazón, entonces digamos que esa parte que lo cubría, y por eso salió sangre y agua, ¿no? Cristo, entonces su corazón literalmente fue partido por el gran sufrimiento, por el sacrificio a cada uno de nosotros. Y también podríamos agregar otro detalle, digamos, el agua es un símbolo de la gracia de Dios, y el Señor estaba limpiándonos allí, purificándonos de nuestros pecados, y la sangre, que también pues tiene un proceso de limpieza, ¿no? Nosotros celebramos dos ritos importantes, como es el bautismo con agua y también la Santa Cena, donde está el vino simbolizando la sangre e ilustrando el plan de salvación. Y lo significativo que es eso para nosotros, porque es como la muestra de que sí realmente murió por mis pecados, que tenemos que hacer lo propio, porque es por mis faltas, por mis pecados, que fue que se quebrantó el corazón de Jesús. Entonces deberíamos meditar bastante en eso, en nuestra vida, que no continuar quebrantando el corazón de nuestro Dios y de Jesús, para que Él no sufra ni su sacrificio sea en vano por todo lo que Él hace por cada uno de nosotros. Exacto. Aquí en Colombia se habla de que, bueno, había un tiempo en que por constitución Colombia era el país del Sagrado Corazón de Jesús. Ahora por la libertad religiosa, pues ya no se puede imponer eso de parte de la religión tradicional mayoritaria, pero indudablemente el corazón de Jesús, su amor, su afecto, su sacrificio para salvarnos a nosotros. Vamos a la tercera parte, que tiene que ver con el cumplimiento de la profecía en la sepultura. Con la letra C hemos visto primero el cumplimiento de las profecías adicionales. Segundo, hemos visto la confirmación de su muerte, y vamos a ver ahora el cumplimiento de la profecía en su sepultura. ¿Quiénes se presentaron en ese momento para pedir el cuerpo de Jesús? ¿Quiénes eran José de Arimatea y Nicodemo? ¿Qué podemos decir? José de Arimatea y Nicodemo eran miembros del Sanedrín. Eran hombres de influencia, tenían bastante dinero, eran personas que tenían recursos suficientes por algo estaban dentro del Sanedrín, ¿sí? Y se presentaron precisamente en ese momento cuando nadie quería pedir el cuerpo de Cristo.
Si hubiesen sido sus discípulos, pues yo me imagino que hubiese sido difícil, porque pues ellos eran personas del común del pueblo, eran personas que trabajadores normales, no tenían los recursos suficientes y tampoco la influencia suficiente. Pero entonces aquí Dios en su misericordia, para que su hijo primeramente no estuviera así, sin el descanso, o sin un sepulcro donde estar después de semejante día tan difícil, ¿sí? Llegan en su auxilio estos dos personajes que eran secretamente discípulos de Jesús, que en vida no habían sido capaces de demostrarse que eran discípulos de él, pero ahora en su muerte salieron en auxilio de los discípulos. Exacto, entonces están ellos ahí actuando, manifestándose, y podríamos, sí, de estos dos con cargos y con rangos muy similares, podríamos hablar, digamos, San Marcos nos habla de la posición de uno de ellos, su parte jerárquica, la posición, tenían cargos en el concilio, eran nobles, en el concilio, en este caso el Sanedrín, como nos ha dicho la hermana Marcela. Segundo, tienen una posición social porque eran ricos, se les reconoce su trasfondo, su economía, ¿sí? Eran personas pudientes. Y también, pues afortunadamente, en último, San Juan dice que era discípulo de Jesús, o sea, su posición religiosa. Bueno, yo quisiera ver dos aplicaciones en este sentido. Una, negativamente, digamos, al observar a estos caballeros, pues dice San Juan 19:38, que era discípulo de Jesús, pero secretamente. Qué bueno hubiese sido que el Señor Jesucristo hubiese de ellos recibido una manifestación pública. No sabemos si estuvieron en la decisión del Sanedrín, pero que hubiesen hablado allá a favor del Señor Jesucristo. Y en vida, eso para el Señor hubiese sido de gran importancia. Como dice por ahí un poema, en vida, hermano, en vida, ¿no? Porque de nada sirve una corona de flores ya muertos, mejor una sola rosa, una flor. De nada nos sirve un gran discurso con muchas palabras y reconocimientos en un sepelio, basta en vida una palabra. En ese sentido, digamos, algo negativo, pero vemos que ellos ahora, según los registros del Evangelio, pues cambiaron, ¿no? Ya no dejaron de estarse en secreto. Ahora estos cobardes se convirtieron en héroes y estos discípulos vacilantes en unos líderes osados, ¿no? Y eso es lo que nos plantea la nota. Elena G. de White dice: José fue osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pero se rescata también, hermano Samuel, y ya positivamente, ¿sí? La parte en que cuando nadie más estaba dispuesto para reclamar el cuerpo de Cristo, cuando nadie estaba ahí para ayudar, ellos sí lo hicieron a pesar de, ¿sí? Entonces, de lo que llevó la muerte de Jesús, o sea, la convicción de saber, yo creo que todo lo que ocurrió también nos conmovió en sus corazones y dijeron, este realmente sí era el Hijo de Dios, se cumplieron las profecías y ahora sí con determinación hicieron lo que podían haber hecho a tiempo atrás, pero pues que era el momento, digámoslo así, de hacerlo. Claro que sí. Entonces podemos afirmar que la cruz produce cambios. Amén. Y la cruz nos da valentía, la cruz nos capacita, nos inspira, nos motiva a ser fieles y públicos testigos del Señor. La última nota dice que los discípulos todos temían, ¿no? Sí. Estaban asustados, estaban allá guardados en el aposento alto. Pero José y Nicodemo lo hicieron osadamente, esta manifestación, ¿no? Es interesante que en el texto de San Juan, la referencia por la cual se cita Nicodemo, dice el evangelista, este fue el que había visitado a Jesús de noche. Pero él salió de la noche y en plena luz iba a dar ahora su testimonio. Además que era notorio, no podía ocultar, porque dice que él vino trayendo un compuesto de mirra de aloes como de 100 libras. ¿Sí? Entonces llevaba un bulto, todo el mundo podía verlo, ¿no? ¿Para dónde lleva esto? Era para el Señor Jesucristo. Necesitamos ser discípulos, no a escondidas, sino públicamente testificar de las buenas nuevas de salvación. ¿Qué servicios proveyeron para Jesús estos personajes
¿Y qué otra profecía fue entonces cumplida literalmente, hermana Marcela? ¿Qué servicios proveyeron? Todo lo que se necesitaba para la sepultura. Digamos lo que en ese momento pues le proveyeron el sepulcro, ¿sí? El lugar apropiado para que Jesús descansase. Le proveyeron también como las envolturas, las especies, ¿sí? Todo lo que quizás en otro momento no hubiesen sido capaz como de darle. Yo pienso así que no estuvieron allí cuando Jesús caminaba, cuando Jesús estaba en el barco, bueno, en esas manifestaciones también de Jesús y del poder de Él. Pero en este momento, cuando Él no tenía, digámoslo así, la capacidad para valerse por sí mismo, pues ellos sí lo hicieron y le proveyeron lo que necesitaba. Exacto, ¿no? Entonces está en este sepulcro nuevo y digamos para que Cristo no se contaminase ni siquiera en su muerte, no tuvo ningún contacto con corrupción, y creo que esa es parte también de otra escritura bíblica. En el Salmo 16:10 nos dice que no permitirás que tu santo vea corrupción. Cristo ni siquiera en la tumba, en su muerte, se corrompió, sino que era ese ser santo, perfecto e inmaculado, ¿no? Entonces se cumplió esa profecía, ¿no? De Isaías 53:9. Hay dos detalles ahí. ¿Qué podemos comentar de esa profecía de Isaías 53:9? Que estuvo con los ricos su sepultura. O sea, no estaba, como lo mencionaba el hermano Samuel, yo creo que eso es también la misericordia de Dios para con su Hijo Jesucristo, que a pesar de que había muerto por nuestros pecados, pues Él no se contaminó estando en una sepultura usada, ya contaminada por otra persona, ¿sí? No, sino que era nueva la sepultura, era dedicada precisamente para la familia de José, pero no estaba usada y Él la utilizó para nuestro Señor. Y también que no hubo engaño en todo lo que nuestro Señor Jesucristo decía o en todo lo que se había profetizado sobre Él. La maldad de nuestra naturaleza no iba a contaminarlo ni aún en la muerte. Elena G. de White plasma de una forma muy dramática, muy sentida esta escena, y dice la nota: con suavidad y reverencia bajaron con sus propias manos el cuerpo de Jesús. Allí están ellos públicamente tomando a su maestro. Sus lágrimas de simpatía caían en abundancia mientras miraban su cuerpo magullado y lacerado. ¡Qué gran impacto! José poseía una tumba nueva, tallada en una roca. Se la estaba reservando para sí mismo, pero estaba cerca del Calvario y ahora la preparó para Jesús. Entonces hay generosidad, hay desprendimiento, ¿no? Para darse. Si el Señor Jesús se dio por Él, Él también quería corresponderle. Y esa debe ser el móvil también de nuestras decisiones. Cristo lo ha hecho todo por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros lo que debemos hacer es poco en comparación con lo que el Señor ha hecho. El cuerpo, juntamente con las especias traídas por Nicodemo, fue envuelto cuidadosamente, enderezaron, entonces dice, los envolvieron en un sudario, y el Redentor fue llevado a la tumba. Allí los 3 discípulos enderezaron los miembros heridos y cruzaron sus manos magulladas sobre el pecho sin vida. Qué gran compasión, qué gran interés que vemos de parte de estos discípulos que están saliendo a la palestra pública, que no están escondiéndose, sino que están testificando del Señor. Y pues yo pienso que si era Juan el testigo ocular, era el otro testigo de sus discípulos, porque es como también la muestra de amor de ese discípulo que en todo el transcurso de su vida con Jesús, y pues muchísimo menos en su muerte, lo iba a dejar o a abandonar. Exacto, porque como lo vamos a ver a continuación, el papel de las mujeres va a ser bien protagónico, lo veíamos en la lección pasada, pero afortunadamente aquí 3 caballeros que también sacan la cara por los hombres, porque vemos que las damas también estuvieron allí muy comprometidas.
En el último subtítulo podemos también, con la letra C, hablar de la confirmación del descanso, porque el sábado que el Señor estableció en la primera semana de la creación, porque el sábado que está en el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, fue confirmado también en el Nuevo Testamento. Esto es algo que es muy discutido, ¿no?, en esta época, que ya el sábado no hay que guardarlo, que con la muerte de Cristo ya no tiene importancia, pero aquí hay una confirmación de ese descanso. ¿Quiénes acompañaron a José de Arimatea y Nicodemo cuando colocaron el cuerpo de Jesús en la tumba? ¿Y qué hicieron las mujeres que le siguieron desde Galilea durante las últimas horas del día de la preparación? Sí, como ya pues lo mencionaba el hermano Samuel, y en la lección pasada se había visto el seguimiento de las mujeres, no pocas, dice aquí, pero habían algunas especiales que habían tenido más cercanía con nuestro Señor, y pues se puede decir que esas eran las que estaban allí precisamente. Esas mujeres que habían venido desde Galilea, que habían seguido todo el proceso de la crucifixión, que habían seguido hasta su muerte, ahora vinieron hasta el sepulcro para mirar dónde iba a estar, porque no podían hacer más, era víspera ya del sábado, como lo mencionaba el hermano Samuel, y hicieron toda la preparación necesaria para poder hacer lo que se podía en ese viernes, o sea, hicieron hasta donde podían, pero querían dejarlo allí en el sepulcro, y estaban en compañía precisamente de estos dos discípulos más, seguro de Juan, pero ellas también querían hacer su parte. Y la nota nos dice que las mujeres fueron las últimas que quedaron al lado de la cruz, y las últimas que quedaron al lado de la tumba de Cristo. Es decir, no se rindieron, no fueron emocionales al comienzo de su ministerio, cuando Cristo hacía milagros, sino en esos momentos críticos ellas confirmaron su fidelidad y su testimonio. Necesitamos nosotros ir con Cristo, no al comienzo, no cuando todo marcha bien, sino aún en los momentos difíciles, perseverar, esperar en el Señor. Y le amaban mucho. Sí. Como de resaltar, sí, la sierva del Señor recalca eso. Lo amaban muchísimo y sentían muchísimo dolor, o sea, como si hubiese muerto alguien muy especial, ¿sí?, para ellas. Eso, y por eso querían permanecer. Como cuando uno no quiere abandonar a esa persona que uno tanto quiere, no quiere, como que las horas se hacen más cortas, y así pasaba con estas mujeres al lado de nuestro Señor Jesucristo. El amor, ¿no?, les inspiraba a hacer estas actividades. Y termina la nota diciendo: ni siquiera el trabajo de embalsamar el cuerpo de Jesús quisieron hacerlo en sábado. Porque a veces se puede sacar disculpas, no, esto es una actividad espiritual, no, esto tiene que ver algo con religión, o esto tiene que ver con Cristo. El embalsamarlo era al mismo Hijo de Dios, pero ni siquiera eso, la santidad, la perfección que tiene el día del Señor. Aunque toda la situación era devastadora, terrible, ¿qué hicieron los creyentes el día sábado? En los evangelios, ¿cómo se define el sábado y qué era especial en cuanto a la Pascua en ese año? Como ya el hermano Samuel lo mencionaba, esta parte es como la confirmación del sábado, y eso era lo que quería, lo que sucedió precisamente. Ni la muerte de Jesús, a quien tanto ellos amaban, hizo perder la solemnidad del sábado, y muchísimo menos la solemnidad de la Pascua en ese momento, que era una fiesta ceremonial, era un sábado especial, era un sábado ceremonial. Así que ellos no dejaron que precisamente eso pasara sin guardarlo conforme al mandamiento, sin cumplir la ley, ¿sí?, sin obedecer a lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Entonces, ya lo mencionaba el hermano Samuel, y es como mirar la importancia que Dios le dio al sábado precisamente en ese momento, que ni la muerte de su hijo hizo que su ley fuese quebrantada. Exacto, ahí tiene esa permanencia de la santa ley de Dios, que es el reflejo del carácter del Eterno y que nosotros debemos guardar constantemente. Así que en esta lección tenemos el cumplimiento de las profecías adicionales. Segundo, hemos visto la confirmación de su muerte,
Y por último, bueno, en tercer lugar, el cumplimiento de la profecía en su sepultura y esta confirmación del Santo Sábado, ¿no? Tenemos unas preguntas de reflexión. ¿Nos puedes comentar, hermana Marcela, de esas preguntas? ¿Qué sabemos de los 11 discípulos inmediatamente después de la muerte de Jesús? ¿Tuvieron algo que ver con su sepultura? Pues como lo mencionábamos anteriormente, algunos están dispuestos a estar con él en vida y otros pues estar o confirmarse con su muerte. Y aquí sucedió algo pues desafortunado para sus discípulos, porque solamente uno pues estuvo allí. Sí. Los otros no menciona la escritura donde estaban. Ya posteriormente sabemos qué labor empezaron a hacer, y ya cuando Jesús resucitó y se les presentó, pero en este preciso momento nosotros no sabemos o no menciona la escritura dónde estuvieron. No tuvieron nada que ver con conseguir una sepultura, con darle el descanso. Entonces es como para que reflexionemos, como lo mencionaba el hermano Samuel, creo que en la pregunta 5 o 4, donde mencionaba la pregunta 4, donde no es solamente en la muerte o en la vida, no es en todo momento, como lo hicieron estas mujeres, por ejemplo, que lo siguieron cuando estaba predicando, cuando salieron de Galilea, cuando llegaron a la crucifixión y estuvieron de últimas en el sepulcro. Entonces es como para que reflexionemos también nosotros, porque a veces estamos dispuestos simplemente en las buenas, ¿sí? Pero cuando llegan las dificultades, pues ya no queremos saber nada. Y las últimas para responderlas nosotros personalmente, son preguntas de reflexión, dicen: ¿quién pudo haber imaginado que la sepultura de Jesús revelaba nuevos discípulos? ¿Se dieron cuenta los judíos que el sufrimiento, muerte y sepultura de Jesús eran el cumplimiento de la profecía? ¿Qué nos hace posible comprender que no comprendieron estas realidades? Entonces, convicción, no convicción, conocer, no conocer, no interpretar adecuadamente las Escrituras para ver la realidad de la muerte del Señor Jesucristo. Así que esta lección, que nosotros la sigamos analizando, extrayendo de esa palabra de Dios, descansando en la tumba, porque la muerte de Cristo trae descanso, porque la salvación es sinónimo de un sosiego, de una paz, y ese descanso que Cristo tuvo en ese sábado nos ilustra el descanso eterno que vamos a tener en cielos nuevos, en tierra nueva. Ese es el verdadero Sabbat, el verdadero día del Señor, y debemos guardar indudablemente este sábado semanal para prepararnos a ese sábado eterno. Vamos a terminar con una oración y que esta lección sea de gran bendición para nuestras vidas. Te adoramos, Rey del cielo y de la tierra. Te damos gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Te damos gracias por estar allí en la tumba, y aún en la muerte hubo conversiones, hubo desafíos, hubo interés en investigar tu palabra. Que la muerte de Jesús, su sacrificio a nuestro favor, también nos inspire para investigar el gran amor, el gran sacrificio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en pro de nuestra salvación. Ayúdanos a guardar el Santo Sábado. Ayúdanos a experimentar a Jesucristo, quien nos ha dicho: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Quédate, Señor, en cada corazón. Bendice a los maestros de escuela sabática. Bendice a los jóvenes, niños y adultos, y que todos juntos contemplemos a Jesús y seamos transformados a su semejanza. Quédate en cada corazón. Lo pedimos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Marcela. Muchas gracias, hermano Samuel. Amén.